Documentación de colecciones. Antes de entrar directamente al sumario, empezamos el taller con esta presentación porque tiene también bastante de filosofía o de conceptos a la hora de plantearse una colección o de trabajar en una colección. Entonces, bueno, ya vamos a ver que hay, salpicando la presentación, algunas líneas en rojo que son puntos donde probablemente no exista una respuesta única o una solución buena a la cuestión que se plantea. Bien, ya sobre la presentación propiamente dicha, esto es lo que vamos a recorrer en ella. Vamos a empezar con una serie de conceptos y de advertencias para situar el tema, aspectos generales sobre qué vamos a entender por documentación y en qué consiste, para luego emplear el resto de la presentación en dos áreas, lo que es documentación para toda la colección en general, y luego lo que es documentación de los ejemplares que tiene la propia colección. Y vamos a acabar, bueno, con algunas conclusiones y algún punto a recordar. Bien, definiciones. Esto todavía es fácil. Colección, conjunto de especímenes o artefactos con características en común, las que sean. Pueden ser culturales, pueden ser históricas, pueden ser circunstanciales. Y las colecciones están compuestas de ejemplares o especímenes, que son, en este contexto, objetos naturales que son parte de una colección. Y es la unidad básica de manejo y de estudio. Eso es importante. Y tener clara esta idea nos va a ayudar luego mucho para el resto, para cómo organizar la colección, para cómo documentarla. Documentación es el conjunto de pruebas o testimonios registrados de manera permanente, esto es importante, en distintos formatos. Papel, fotografías, soporte electrónico, etcétera. ¿De qué? De todo, tanto de la parte científica como de la parte no científica. Y entra aquí identificaciones, condiciones, historia, valor científico, etc. Esto incluye, por tanto, la información que es inherente al ejemplar, como a sus asociaciones, bien con el ambiente natural, bien con su contexto histórico. Y los procesos que ha sufrido este material, tanto de estudio como de conservación. Advertencias. Es importante tener en cuenta, bueno, que la documentación en muchos casos es tan relevante como los ejemplares que documentan. Y que la documentación no solamente es la información contenida en la documentación, sino también los propios soportes. O sea, no basta con tener, en muchos casos, o no la versión digital de un objeto o de una pieza de documentación no reemplaza al propio objeto de documentación, esto es, el valor, el soporte, cómo está organizado, es relevante. La documentación a veces tiene también un valor añadido cuando se destruye el objeto que se documenta, y en muchos escenarios puede hacer de subrogado, de sustituto. Bueno, decir que la documentación es responsabilidad de todas las personas que tocan la colección, o sea, no es solamente de los conservadores, también de los técnicos y, en cierta medida, también de los usuarios de esa colección. Y que eso, bueno, todos debemos ser conscientes de ese aspecto. ¿Por qué? Para garantizar la permanencia de esa documentación. Y bueno, y una última advertencia, que lo que voy a contar aquí no es la verdad universal, es más o menos las ideas y los procedimientos que están muy basados y se usan sobre todo en el Real Jardín Botánico de Madrid, que es de donde vengo yo, desde el punto de vista de las colecciones. Bien, y empezamos con los aspectos filosóficos, la idea de la colección. Dices, bueno, ¿qué pinta esto en este discurso? Bueno, pues saber cuál es el objetivo de nuestra colección es muy importante para luego establecer los criterios de qué conservar, qué adquirir, que a veces descatalogar. Y que, por tanto, y la documentación ligada a ese proceso también es vital. Por tanto, la colección debe tener una visión, o sea, qué queremos que sea la colección, y una misión que haga realidad esa visión. Todo esto en el contexto de una institución. O sea, dentro de una institución debe tener también su visión y su misión, y teniendo en cuenta los recursos de que se disponen, avanzar hacia ella. Esto volveremos sobre esta idea más adelante y veremos en concreto en una colección qué puede significar esto de tener una visión y una misión. Bien, principios de la documentación.
Y aquí hay alguna idea interesante no siempre tenida en cuenta. Primero, que la documentación a su vez debe estar documentada. Metadatos. Esto nos estamos refiriendo, bueno, pues si tenemos una pieza de documentación, quién es el autor, cuándo se creó. Segundo principio, la documentación no se destruye nunca. Esto también es importante. Y que las correcciones se hacen añadiendo más documentación, no reemplazando la existente. También esto en nuestras colecciones, seguro que todos tenemos algún caso donde esto no se ha entendido así, con consecuencias más o menos desastrosas. Tercer principio, se documenta todo, como decía antes, o sea, tanto lo que atañe a la parte científica de la colección como lo que atañe a su vida, a su gestión, transacciones, procesos, incluso desastres. Cuarto principio, la documentación está en todo, lo que decía también antes, o sea, no solamente es la propia información, sino también los soportes, etiquetas originales, materiales de montaje, disposición de los ejemplares. Muchas veces destruimos documentación o destruimos parte de la información que contiene esa colección simplemente alterando el orden en el que estaba sin tener en cuenta o sin entender realmente a qué obedecía ese orden. Y el último, el principio de precaución. Ante la duda, no alterar. Conocimiento implícito y explícito. Aquí, por conocimiento, estamos entendiendo conocimiento como contexto, como es todo aquello que rodea cada pieza de información que nos ayuda a entenderla, que es algo difícil de aprender, pero vital para usar los ejemplares y la colección. Y en este sentido, lo que estamos haciendo con la documentación es aportando contexto. ¿Qué personas identificaron esa colección? ¿Qué bagaje tenían? ¿Cuál es la historia? ¿En qué escuelas se formaron? ¿Científica se entiende? Etcétera. Y si consideramos que tener el contexto es vital para utilizar la información de manera correcta, si cruzamos este principio con el hecho de que las tecnologías de la información están realmente, por una parte, haciendo mucho más accesible de lo que era hasta ahora toda la información, bueno, en general, de todo y en particular de las colecciones, ese acceso remoto o distante a esa información también lo que está provocando es la desvinculación de la información con su contexto. Y por tanto, si no cuidamos los aspectos de la documentación en este nuevo entorno de trabajo, también estamos creando oportunidades a que la información se utilice de mala manera, que es lo que me refiero en la diapositiva con lo de descontextualizar los datos. Y en esta situación, bueno, pues es importante no solo diseminar y difundir la información de las colecciones por diversos portales y medios electrónicos, sino también acompañarla de una buena documentación. Y en ese sentido, bueno, hay que luchar contra el síndrome de todo el mundo sabe eso, que es muy fácil, cuando estás visitando una colección, bien, cómo está ordenada, cuáles son los materiales, quieres tener a las personas que identificaron, incluso muchas veces puedes contactar con la persona porque son investigadores que trabajan en el propio centro. En el mundo de la información en Internet eso se pierde, entonces es más importante que nunca acompañar los datos de buenos metadatos o acompañar las bases de datos en línea de las colecciones de una buena documentación asociada a ella. Bien, vamos a entrar ahora ya en los siguientes bloques de primero documentación de la colección y después documentación de los ejemplares. Sobre documentación de la colección vamos a ver, bueno, documentación de entrada de adquisición, guía de la colección, informe anual, visitantes, comunicaciones, tratamientos e incidencias. Ver qué tenemos y qué se puede tener en estos distintos aspectos. Bueno, pues documentación de material que trae la colección. Tener claro cómo entra el material. Si entra por intercambio, son donaciones, depósitos, compras, préstamo permanente, etc. O sea, aquí la variedad es grande. Hay colecciones que por su tradición son muy flexibles en este aspecto, otras son más rígidas. En cualquier caso, esta información hay que tenerla documentada. Más aún en escenarios donde los ejemplares pueden tener un valor económico, porque puede haber incluso implicaciones legales de no tener bien documentado cómo el material entra en la colección, con reclamaciones de herederos o de otras instituciones, etc. Entonces, importante. Y para estos aspectos, pues por supuesto documentar el quién, el cuándo, si hay condiciones especiales y dar también registro a
exactamente al acto de entrega del material, el agradecimiento y los créditos. Bueno, este es un ejemplo de un portal de una colección en Internet, donde hay un material que procede de otras colecciones, y bueno, eso se indica no solamente en los registros internos de la colección y su base de datos, sino también en los portales públicos a través de los cuales se hace disponible esta información. Bueno, en este caso, bueno, un material, hongos que están en MapFungi, es la colección del Jardín Botánico de Madrid. Bueno, pues hay dos, uno que proviene del herbario de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia y otro de la Universidad del País Vasco. Bien, otro caso, ilustrando de un material que entra en la colección, pero no de ningún sitio en concreto, sino que era un lote de material muy antiguo, de finales del siglo XVIII, que se intercaló en la colección general, en este caso de algas. Bueno, pues cada uno de estos ejemplares, tanto en la base como sobre el propio ejemplar, se añadió una pequeña etiqueta que indica qué procedencia y cuándo se intercaló. Y bueno, y estas etiquetas permiten reconstruir, por ejemplo, ese pequeño herbario. Si más adelante aparecen cartas que lo describen o cuadernos de campo, pues explotar la información de una manera mucho más exhaustiva y precisa. La guía de la colección. Esto es algo que toda colección debe tener. ¿Qué debe incluir la guía de la colección? Bueno, cómo está ordenada la colección, un mapa con la distribución del depósito, qué código se utiliza, qué catálogos, archivos o bases de datos o publicaciones asociadas hay y cómo encontrarlas. Por supuesto, los servicios que proporciona la colección para visitantes, para préstamos, etcétera, normas de manipulación de los ejemplares y los procedimientos. Y bueno, por supuesto, a estas alturas de la vida, esto debe estar en la página web de la colección. Referencias. Por ejemplo, para la ordenación de la colección. El objetivo de la colección, en su ordenación, es que se encuentre el material. No tiene por qué estar a la última del conocimiento taxonómico. Entonces, es más importante tener una referencia estable. Bueno, en este caso es una antigua, pero quizá demasiado antigua, pero no podemos pretender que la colección esté siempre ordenada según el último criterio científico, porque eso implica reordenación del material, recursos, manipulación del material, posibles daños. Entonces, tener claro que primero es que en la ordenación de la colección, el primer criterio es que la información se encuentre y el segundo es que sea fácil de utilizar el sistema de ordenación y que, en segundo lugar, va la actualidad respecto de un criterio científico. Bien, el informe anual. Esto generalmente es tomado por los conservadores como la pesadilla de final de año, pero que realmente es una herramienta importante de gestión, que debe incluir la compilación de los eventos destacables acontecidos en la colección a lo largo de todo el año. Esto es, las transacciones, visitantes, préstamos, incorporaciones, los tratamientos, por ejemplo, las fumigaciones, procedimientos nuevos o cambios de procedimientos en los establecidos. Esto también es importante pues, a la hora de saber el material en qué condiciones está y qué se puede hacer con él. Por ejemplo, hay ciertos productos químicos utilizados en fumigaciones que pueden utilizar el material para estudios, para secuenciaciones de ADN. Por supuesto, servicios nuevos o mejoras, personal y, al final, pero muy importante, los problemas. O sea, generalmente en las colecciones están bajo presión, hay problemas y los problemas no se atienden. Reportar cada año esos problemas es importante a la hora de hacer presión para corregirlos. Y en este sentido debemos pensar en el informe no como una obligación fastidiosa, sino como una herramienta útil para ti como conservador y para tus sucesores. Y por poner un ejemplo concreto, cuando yo era conservador del herbario en Madrid, y lo fui por 12 años, tuvimos un problema de espacio que se fue haciendo más acuciante y al final, bueno, en las vamos a llamar conversaciones con el director, pues yo pude echar mano del historial de cuándo ese problema apareció y cómo se podía haber corregido y por qué no se estaba haciendo. Vamos, que no se me podía, de alguna manera, echar la culpa de que ese problema no había sido reportado.
Libros de visitas. Pues solía ser algo como lo de arriba y ahora lo razonable es que sea una aplicación informática. En muchos casos, vamos, o conozco, hay colecciones que mantienen el sistema doble. Esto podemos discutir sobre la conveniencia o no de fiarnos exclusivamente de la base de datos, etc. Pero en cualquier caso hay que tener el registro, hay que saber quién entra en la colección y qué viene a hacer. El registro de la correspondencia. Este es otro problema que yo creo que en gran medida todavía es invisible. O sea, pues, hace 10 o 15 años las colecciones, los investigadores, pues nos comunicamos por carta. Queríamos un material, escribimos una carta, la poníamos en el correo. Ahora, y desde hace ya unos cuantos años, todo lo hacemos por correo electrónico. Pero, ¿qué pasa con esos correos electrónicos? O sea, tenemos un archivo razonable de los intercambios que se mantiene en la colección, de las peticiones que recibe, de cómo se da el servicio. Y bueno, en esta diapositiva traigo dos enlaces desde distinto punto de vista que ilustran el problema del que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los correos electrónicos? O sea, se puede dar la paradoja de que sabemos más de la vida de una colección en los años 80 que en esta década. Bien, sobre tratamientos e incidencias, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Bueno, pues fumigaciones, control de ambiente, envenenados, congelación, restauración, etc. Sobre incidencias, bueno, plagas y otros desastres. A la hora de registrar estos eventos, bueno, pues por supuesto, como siempre, el cuándo y también es importante incluir aquí temas de suministradores, productos y equipos. Lo mismo, por las consecuencias que puede tener el material o simplemente como una ayuda cuando nos hace falta repetir el servicio. Bien, siguiente bloque. Hasta aquí hemos estado un poco hablando de la documentación a nivel de colección. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la documentación a nivel de los ejemplares. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues todos estos aspectos. La etiqueta, que realmente es el corazón de la documentación a nivel de ejemplares de la colección, y distintos aspectos sobre las mismas. Referencias cruzadas, registro de datos lábiles, documentación de los muestreos destructivos, identificaciones, georreferenciación y alguna consideración sobre documentación en papel y en soporte electrónico. Etiquetas. Como decía, este es realmente el corazón, el núcleo de la información de la colección a nivel de ejemplar. Y una etiqueta es algo más que la mención de que un ejemplar tiene este nombre o fue recogido en este sitio. Y bueno, aquí en esta diapositiva trato de ilustrar un poco distintos aspectos de la información que podemos encontrar en una etiqueta que, bueno, para todos vosotros y a estas alturas nada es para sorprenderse. Quizás si sobre esto algo más veremos, transmitir la idea de que esta información no es solamente útil para el taxónomo, sino también para otras muchas comunidades científicas o no en sus propósitos, para estudios de cambio climático o de plagas o históricos, por ejemplo. Bien, referencias cruzadas. Decíamos al principio que la unidad de la colección es la unidad de estudio y de manejo. Y eso da lugar, a veces, a que dos unidades de estudio y de manejo compartan el mismo soporte. En este caso, bueno, hay un hongo que es parásito de otro y que están los dos pues, de modo inseparable. Lo que es en la colección y en la base de datos genera dos registros, porque son dos unidades de estudio, pero físicamente están unidos y es importante indicar cómo. Y bueno, pues ahí está en un ejemplo en la base de datos. Datos lábiles, igual. Datos lábiles son los que se pierden a la hora de
de preparar el material para su conservación en la colección y es importante registrarlos, porque en muchos casos son caracteres diagnósticos para las identificaciones. Ahí, bueno, pues látex de color incoloro que pasa amarillo, bien, ahí está registrado. Muestreos destructivos. En estos tiempos, la mayor parte de los muestreos destructivos son para hacer secuenciación de ADN u otros estudios moleculares. Bueno, aquí el caso que traigo aquí no es ese, es de una cromatografía de alta resolución, donde se indica el resultado. Importante documentar el resultado para no repetir el muestreo destructivo. O sea, y es misión del conservador, en cada caso, valorar si ese muestreo destructivo es pertinente y salvaguarda la permanencia del ejemplar como unidad que se puede seguir estudiando o no. Y bien, y también sobre los muestreos destructivos, pues establecer una serie de normas sobre los mismos. Normas que deben, por supuesto, están en conocimiento de las personas que lo solicitan y que deben cumplir. Y ahí, bueno, aquí también dos ejemplos. Estas normas se convierten en algo parecido a, bueno, no es un contrato, pero sí que hay una obligación moral de cumplimiento. Se generan unos formularios que se firman y que quedan asociadas a la documentación de la colección. Un problema que ya mencionaba al principio sobre conocimiento implícito y explícito y algunas consideraciones sobre el mismo. Cuando un material, por ejemplo, se identifica o se reidentifica, lo que llamamos revisiones, pues registramos una información que, bueno, aquí se ilustra, que de manera habitual es, bueno, cuál es la nueva identificación, la confirmación, quién la hizo y cuándo. Hasta ahí, todo perfecto. El problema es que solamente con el uso de ese nombre realmente podemos estar indicando distintas cosas. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis todos aquí, un nombre refleja un uso dentro de una taxonomía. Y si no registramos esa taxonomía, ese tratamiento taxonómico, si estamos haciendo eso utilizando un nombre según flora ibérica, o según la flora de Norteamérica, o la flora neotropical, pues con el mismo nombre podemos indicar realmente distintas entidades biológicas. Y bueno, esto se trató de formalizar, por ejemplo, Nozomi Ito trata de describir aquí la vida de los nombres y de los conceptos, ¿no? Esas líneas marrones, instances, trata de representar ejemplares, de manera que un taxón viene definido, según este diagrama, por un conjunto de ejemplares. Y en función de qué concepto estemos utilizando, esos distintos conceptos van a solapar más o menos. Por supuesto, los conceptos distintos pueden utilizar los mismos nombres y distintos conceptos pueden utilizar el mismo nombre. Es lo que llamamos homonimia. Pues manejar esta información a menudo es un tema tan complicado, tan cargado de información implícita, que solamente pueden hacerlo los expertos del grupo. Y esto es una de las mayores barreras para el uso de la información taxonómica más allá de la taxonomía. Un ejemplo de lo que significa los tratamientos taxonómicos alternativos, bueno, este es el helecho macho, que es una especie de helecho relativamente cosmopolita. Y bueno, y en esta diapositiva lo que refleja es para esta especie o grupo de especies muy cercanas dos tratamientos, los dos modernos, los dos sobre el mismo territorio, cómo los mismos nombres se usan de diferente manera o se conceptualizan de distinta manera. En esta diapositiva solamente están los nombres aceptados, sinónimos aparte. Entonces vemos cómo lo que, por ejemplo, para la flora ibérica es una especie, Diopteris verismas, para la flora de los Països Catalans es una especie en concreto. O, bueno, ahí veis todo el juego. Representado de otra manera, con diagramas de Venn, vemos también cómo el mismo, vamos a llamar, problema biológico es conceptualizado de distinta manera. Insisto, por dos tratamientos modernos sobre el mismo territorio.
como flora ibérica, flora de los Països Catalans. Bien, esto es ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos ahora con esto? Bueno, pues vivimos gracias a los taxónomos, que tienen el conocimiento implícito sobre ese grupo para decidir cómo funcionan las cosas, pero todo esto hecho desde la asunción. Esto es, donde establecer el significado de una identificación es un ejercicio de conjetura sobre la base de asunciones y conocimientos implícitos, que es un obstáculo formidable para el uso de las colecciones más allá del que hacen estos especialistas. Y que es un problema a conocer, bueno, los taxónomos lo conocen, pero también a comunicar cuando la información de la colección va más allá del ámbito taxonómico. Bien, ¿qué se puede hacer para minimizar ese problema? Bueno, estos aspectos asociados a la identificación, quién la hizo y cuándo la hizo, eso está bien controlado. Vamos a ver aspectos de fiabilidad, de precisión y de exactitud. Y vamos a pasar revista de manera más o menos rápida algunos ejemplos de gente que ha tratado de solucionar o de minimizar este problema. El primer ejemplo es de la Colección Nacional de Peces de Australia. Bueno, pues aquí han desarrollado un sistema para valorar la fiabilidad de las identificaciones. Voy a pasar relativamente rápido. Muy fiable, no tan fiable, etc. Voy a sacar los niveles para que tengáis una idea de cuál es la aproximación de esta colección. Desde muy fiable, o sea, hecha por el experto mundial, a mejor no lo uses, vamos a decir. Otro ejemplo propuesto por Chapman en su libro de principios, su manual sobre principios de calidad de datos, donde sugiere este esquema. Mi posición personal sobre este asunto es que esto está muy bien, pero que es un cascabel muy difícil de poner. O sea, ¿quién dice que este identificador es un experto mundial o es un experto menos experto? Y que eso queda en una base de datos que va a ver todo el mundo. Entonces, difícil de hacer, creo. Y si pones al colega de al lado como no experto, pues ya todo estupendo. Ok. Bien. Lo que hemos visto hasta ahora es una asignación de valores por parte de una persona externa. En taxonomía está bastante extendido la práctica de que la propia persona que hace la identificación también introduce un grado de fiabilidad. Y bueno, este es el esquema. Está sacado de uno de los estándares del TDWG, pero que está a su vez muy basado en el uso tradicional en botánica y no sé yo si en zoología también. Afín, o compare, o grupo, o sectio, pro parte, o sensu stricto, etc. Duda. Y esto sí es normal y es interesante que la base de datos, los sistemas de información que manejan la colección lo reflejen, no sean capaces de reflejarlo. Esto en cuanto a la precisión. En cuanto a la exactitud. O sea, ¿cómo sabemos cuando aparece un nombre en una identificación qué taxonomía sigue? ¿Sigue la de flora ibérica, fuera de los países catalans? Bien. Pues este es un problema muy complicado porque en el uso botánico eso no se refleja. Pero bueno, el primer paso es tener una aplicación informática que por lo menos permita decir, de acuerdo, en este caso estoy diciendo que ese ejemplar, el 261, pertenece a Geum chiloense según flora ibérica. Pues ese según flora ibérica yo creo que debería ser una práctica habitual, o por lo menos una práctica a promocionar y a extender. Que cada identificación lleve asociada la taxonomía que se ha usado, o que se ha seguido. Bien, esto es referente a la taxorreferenciación, ahora con la georreferenciación. Probablemente el aspecto
en cuanto a documentar, que aparte de, bueno, que hay multitud de sistemas, etcétera, sea lo del datum. Esto muchos de vosotros seguramente ya lo conoceréis o tendréis noticia. Bueno, primero, por partes, distintas notaciones, también cierta estandarización y conocimiento de cómo funcionan los sistemas detrás de cada notación es importante. Y es importante también distinguir, o que el sistema o que la documentación permita distinguir, bueno, cuando estamos usando, por ejemplo, grados con decimales de grado, de un sistema 100% sexagesimal, con minutos y segundos. Y también, por ejemplo, aspectos con coordenadas UTM, pues también cómo funcionan el tema de los usos y de las zonas, etc. Bien, con los datums. ¿Qué es un datum? Básicamente un datum es un elipsoide que se ajusta más o menos a la superficie terrestre con un punto que designamos donde ese elipsoide coincide con un punto real del terreno. De manera que alrededor de ese punto los datums van a funcionar muy bien y cuanto más nos alejemos, pues peor van a funcionar. Entonces, bueno, pues ahí vemos elipsoides exagerados. El de Clark, que funciona bastante bien, bueno, sobre todo para Norteamérica y alrededores, y el internacional, que funciona más bien mejor vamos, en el viejo mundo, aunque trata más o menos de proporcionar el mismo error para todos ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de usar unas coordenadas sin saber el datum? Pues que la misma coordenada para distintos datums nos van a dar distintos puntos sobre el terreno. Para algunos estudios esto es relevante, para algunos usos de la información, y para otros no. Pero para lo que es relevante interesa saber y documentar qué datums estamos usando. Que ese es un detalle, bueno, que ahora está en los mapas de papel y también lo dan los GPS. Entonces, tener la precaución de que esa información acabe también en la documentación de la colección. Otra vista de cómo el uso de distintos datums modifica el punto. Entonces, bueno, ahí tenemos unas coordenadas y vemos que realmente el desplazamiento suele ser de cientos de metros, o sea, de metros hasta de pocos metros a casi 1 kilómetro. Entonces, a tener en cuenta. Bien, y sobre estos aspectos, pues una referencia a un trabajo para profundizar en ello. La guía de buenas prácticas de georreferenciación de Chapman. Documentación en papel. Pues esta puede incluir, como decía, o sea, no solamente las etiquetas, sino también otro material en papel, como puede ser las hojas de préstamo, o en este caso, bueno, eso que veis ahí, en fotocopias 13, 14, etcétera, es el reflejo de un proceso que hicimos en Madrid hace ya unos cuantos años, donde ocurría lo siguiente. En la colección de algas apareció dentro de ella una colección de hidrozoos. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacen los hidrozoos? Hidrozoos antiguos, también finales del siglo XVIII. Pues, obviamente, se consideró que esos hidrozoos debían salir de la colección y debían estar en una colección zoológica. Nos pusimos en contacto con el Museo Nacional, decidimos hacer un depósito permanente, que es el papel amarillo que acompaña y es realmente el soporte de la transacción, pero además hicimos un facsímil de la colección tal como apareció, en el orden que apareció, fotocopiando los ejemplares. Entonces también ese facsímil hicimos 2 copias, una que fue al museo y otra que se quedó en el jardín. Y también se documentó que ese material había salido en depósito al museo pues, con tal fecha y en esas condiciones. De manera que ese facsímil además documentaba el orden y el estado en el que apareció el material. Documentación digital, bueno, bases de datos. Lo que aporta la documentación digital, en estos momentos no hace falta insistir mucho, básicamente, que la base de datos, decir ahora que la base de datos
hace que una colección pueda funcionar como un sistema de información mucho más flexible. O sea, en los sistemas tradicionales o antiguos tenemos el fichero de papel y era muy fácil saber todos los ejemplares de una especie. Pero, por ejemplo, saber todas las especies de una localidad o todas las especies sobre un sustrato, eso son tareas imposibles, a poco que la colección sea medianamente grande. Y la base de datos, reflejando el contenido de la colección, bueno, permite indexados múltiples, búsquedas múltiples y, en ese sentido, liberar la información de la colección. Bien, esto es comentario para indicar que, bueno, si hacemos una base de datos de la colección, la hacemos para usar la base de datos, para usarla para hacer los préstamos, para hacer los intercambios, para hacer las etiquetas, como algo, en definitiva, que nos quite trabajo, no como un trabajo extra que se añade al de la gestión de la colección. Bien, esto es una cuestión también para discutir. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bien, tenemos un ejemplar y sobre ese ejemplar se estudia, se crea documentación, se puede dibujar, se pueden hacer fotografías al electrónico. En el sistema tradicional, toda esa información queda asociada físicamente al ejemplar, bien directamente, con etiquetas que se van añadiendo, bien con referencias cruzadas a la colección de separatas de la colección, vamos, del herbario, de la colección zoológica, o de otra manera. En el escenario en el que estamos ahora, donde más y más información se hace y queda en formato digital, ¿cómo hacer para que cuando un científico estudia el material o otro usuario tenga acceso y sepa toda la información asociada al ejemplar? Y la pregunta se concretiza en: ¿debemos insistir en que desde el material, o sea, desde este ejemplar que tiene esta etiqueta pegada, podemos acceder, podemos saber toda la otra información que tenemos de ese ejemplar? ¿O basta con que la base de datos dé cuenta de ello? Que este material, por ejemplo, fue revisado por Vidal, o que se hizo una extracción de ADN que dio una secuencia que se almacenó en el GenBank, o no. O sea, ¿qué poner en el ejemplar físico, qué dejar en la base de datos? Este es un ejemplo de un investigador, revisó un porcentaje grande en concreto del género Grimio en la colección de musgos, dejó un POSIT en todo el montón de ejemplares diciendo todo esto es esto, lo mismo. Y entonces, para reflejar esa información en la colección, los técnicos de la colección hicieron etiquetas en nombre de ese investigador. Y de ahí ese oficio para indicar que, bueno, esa identificación se atribuye a Muñoz, pero se hizo por parte de un técnico de la colección. Entonces, bueno, pues cómo documentar la colección en algunos casos. Bien, de esto vamos a ver más adelante esta semana, pero bueno, avanzar lo importante que es que ahora que nuestra colección ya tiene su base de datos, que esos datos están en Internet, que esos datos en Internet pueden ser servidos por distintos portales, GBIF, OBIS, REMIF, etcétera, incluir elementos que ayuden al usuario, al científico o de otro tipo, a saber de qué está hablando, qué condiciones y reservas tiene, cómo citar. Y además dejar abierta la puerta en la otra dirección, o sea, que esos usuarios puedan ayudar a mejorar la información proporcionando comentarios, el feedback. Bueno, ejemplos de condiciones de usos, hay muchos y es mejor reutilizar que inventar la rueda. Ejemplo de cómo poder enviar comentarios, aquí está uno sacado del portal de GBIF. Y ejemplo de cómo citar, también otro sacado del portal de GBIF. Esto, vamos a tener una sesión sobre ello, así que no me voy a extender mucho. Y lo mismo de lo siguiente. Documentación e imágenes. O sea, cada vez, gracias a la facilidad que hay para obtener y para almacenar imágenes, la documentación en imágenes digitales es
más importante, más grande, más relevante. La guía de referencia para la que recomiendo para este campo es la que ahí indico, la de Digital Imaging for Biological Type Specimens, que fue un librito publicado dentro del contexto de un proyecto europeo que es ENVI, European Network for Biodiversity Information, y bueno, este está disponible para descarga en ese enlace y también de otros sitios. O sea, es fácil de entender. La parte más técnica ha quedado un poco obsoleta. Este libro debe tener ya como 6 o 7 años, pero los principios y los métodos son muy válidos. Bueno, y algunos ejemplos más del uso y publicación de imágenes en Internet también. Vamos a ver esto en una sesión esta semana más en detalle y no me voy a alargar mucho en esto. Bien, aspecto último casi de la sesión, los backups. Decíamos al principio que la documentación debe ser un registro permanente. En el mundo digital, esa permanencia, por un lado, puede estar muy bien garantizada, pero por otro lado se puede perder rápidamente. Y es muy importante tener un sistema de backups de toda la información. Entonces, bueno, las recomendaciones al uso, ahí se indican algunas. Salvar todo el trabajo en un lugar, estampar, bueno, o un DVD o con memorias flash, fuera de un sistema en funcionamiento, y establecer más en conjunto un sistema de backup fuera de las máquinas de trabajo y en línea. Y muy importante, comprobar los backups. De los desastres que pasan en las colecciones, probablemente el primero sea este. O sea, ya por delante de las inundaciones, por delante de los insectos, es que se pierda la base de datos, se vaya a restaurar de una copia de seguridad y no funcione. Es fundamental, y esto pues realmente lo he visto con bastante frecuencia. O sea, es casi normal conocer de alguien que dice, no, tuvimos un desastre, el servidor se cayó, restauramos la copia de seguridad y no funcionó. O sea, restaurar, comprobar los backups, hacer un backup y restaurarlo. Y bueno, ya que sí, para acabar, pues una sugerencia de cómo montar un sistema de backups con 2 alojamientos fuera de las máquinas de producción donde se van alternando las copias de seguridad, más las copias de salvaguarda fuera de línea con independencia de este sistema. Esto es importante porque muchas veces ocurre, más en las colecciones donde trabajamos con miles o decenas de miles de registros, puede ocurrir que nos demos cuenta de un fallo grave semanas o incluso meses después del que este ha ocurrido. Entonces, las copias fuera de línea permanente son importantes. Y bueno, ya para acabar, pues algunas ideas para tener en cuenta para llevarnos a casa. O sea, es la parte filosófica, pero importante, porque es la guía para todo lo demás que vamos a hacer. Es conocer el plan estratégico de tu centro, su visión y su misión, y establecer un acorde con la colección y seguirlo. Porque eso no es, como decía, es la guía para saber qué hacer en las circunstancias de cada día. O sea, qué política de adquisiciones, a qué dar prioridad cuando se informatiza, etcétera. Los informes anuales como herramientas y no como obligaciones fastidiosas. Documentar ejemplares, nunca tiene una etiqueta. Esto también. O sea, de vez en cuando hay alguien que se le ocurre la idea de decir, no, esta etiqueta está muy vieja, vamos a hacer una nueva. Bien, pues importante, bueno, si queremos hacer una nueva la hacemos, pero nunca se tira una etiqueta. Documentar que en el material tanto la parte científica, revisiones y identificaciones, como la parte de los procesos. Muestreos destructivos, fumigaciones, etcétera. Implantar un repositorio de imágenes con un plan de documentación. Esto también vamos a hablar más adelante, no vamos a insistir mucho aquí. Y por último, tener un sistema de backups. Bien, y hasta aquí llega la parte de presentación.